El viento aullaba como un lobo furioso contra las ventanas y la lluvia caía a cántaros sobre el tejado. Estaba solo en casa. Mis padres habían salido de viaje por un fin de semana y me habían dejado a cargo. Al principio disfruté de la soledad. Me puse mi pijama favorito, preparé palomitas de maíz y me acurruqué en el sofá para ver una película de terror. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, una extraña sensación de inquietud se apoderó de mí. Cada crujido del suelo, cada golpe de viento contra la casa me hacía sobresaltar. La película ya no me daba miedo. De hecho, ahora me parecía ridícula. Mis pensamientos se volvían cada vez más oscuros, imaginando todo tipo de horrores que podrían estar acechando en la oscuridad. De repente, escuché un fuerte crujido en la pared detrás de mí. Me congelé. El corazón me latía con fuerza. No me atrevía a respirar. El crujido se repitió, esta vez más cerca. Me giré lentamente, con la mirada fija en el punto donde había escuchado el ruido. No vi nada, solo la oscuridad. Me convencí de que era solo mi imaginación, producto de mi estado de nerviosismo. Pero entonces lo escuché de nuevo. Un rasguño, como si algo afilado estuviera arañando la pared desde el otro lado. El terror me invadió por completo. Me levanté de un salto y corrí hacia mi habitación. Cerré la puerta con llave. Me metí debajo de las mantas y me tapé la cabeza con las manos. Estaba realmente temblando de miedo. No sé cuánto tiempo pasé así, pero finalmente el sueño me venció. Me desperté al día siguiente con la luz del sol entrando por la ventana. El viento había estado un poco fuerte, pero la lluvia ya había acabado. Me sentí avergonzado por mi comportamiento de la noche anterior. Sin duda, todo había sido producto de mi imaginación, o al menos eso pensé. Salí de mi habitación y me dirigí a la cocina para prepararme un desayuno. Pero mientras servía el café, escuché un ruido familiar, un crujido en la pared detrás de mí. Me giré lentamente con el corazón en la boca y allí, en la pared, vi una pequeña hendidura. Me acerqué y la examiné con detenimiento. Era como si algo hubiera intentado abrirse desde el otro lado. Un escalofrío me recorrió la espalda. De repente, todo lo que había sucedido la noche anterior cobró sentido. No había sido mi imaginación. Era algo real, algo horrible. Algo había estado tratando de entrar a mi casa. Me invadió una oleada de pánico. Salí corriendo de la casa y no miré atrás ni una sola vez. Nunca quise volver a esa casa. Por un tiempo fui a vivir a casa de mis abuelos y con el tiempo se descubrió que al otro lado de la casa vivía un psicópata y lo demás lo dejo a su imaginación. La tormenta rugía con furia, sacudiendo las ventanas de mi habitación como si quisiera arrancarlas de sus marcos. Estaba sola en casa.
Mis padres habían salido a cenar con unos amigos y me habían dejado a cargo de mi hermano pequeño, que dormía profundamente en su habitación. Traté de distraerme leyendo un libro, pero la inquietud me carcomía por dentro. Cada relámpago que iluminaba la habitación me hacía dar un salto de miedo. De repente escuché un ruido proveniente del piso de abajo. Era un sonido de unos pasos como si fuera de un niño chiquito. Y pronto escuché un golpe metálico contra el suelo. Me levanté con cautela y bajé las escaleras, sintiendo cada crujido de la madera bajo mis pies como un trueno en mis oídos. El ruido provenía de la sala de estar. Me asomé con cuidado desde el marco de la puerta y vi algo que realmente me heló la sangre. La muñeca favorita de mi hermano caminaba sin cabeza sobre el pasillo. La cabeza de la muñeca estaba completamente hecha pedazos en el piso. Mi hermano adoraba esa muñeca, la llevaba a todas partes y la trataba como si fuera un bebé real. Un escalofrío me recorrió la espalda al pensar en lo que podría haberle pasado a la muñeca y cómo caminaba sin cabeza. ¿Cómo fue que se estaba moviendo sola? ¿Cómo era que caminaba sin cabeza? ¿Acaso realmente era una muñeca? Todas esas preguntas me hacía. De pronto, la muñeca se volteó hacia donde yo estaba, sin cabeza. No pude soportar más y corrí hacia la habitación de mi hermano y lo desperté. Le conté lo que había visto y él se puso a llorar desconsolado. Lo abracé con fuerza y le prometí que todo estaría bien. Bajamos juntos a la sala de estar y examinamos donde yo le había comentado que había visto a la muñeca. Pero por increíble que parezca, no encontramos nada. Solo la muñeca intacta, sentada en el suelo. De repente, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Me giré rápidamente y vi una sombra alta y delgada que se movía por la oscuridad. Grité de terror y corrí hacia la cocina, agarrando un cuchillo y poniendo a mi hermano detrás de mí. Me giré lentamente, lista para enfrentar a lo que sea que se estuviera escondiendo en la oscuridad. Pero no había nada. La sombra había desaparecido. Llamé a la policía, pero cuando llegaron no encontraron ninguna evidencia de que alguien hubiera entrado a la casa. La muñeca seguía intacta y aún sigue siendo un misterio. La policía me sugirió que tal vez podría haber sido parte de mi imaginación, pero yo sabía que lo que vi había sido real. Esa noche apenas pude dormir. Cada crujido o cada ruido en la casa me imaginaba la sombra en la pared o me hacía recordar a la muñeca que vi caminando sin cabeza por la sala. A la mañana siguiente le conté a mis padres lo que había sucedido. Ellos me confesaron que la muñeca se las había regalado una persona que tenía dones
Quizás en la muñeca hubiera estado algún espíritu que haya hecho que se moviera sola. Sin embargo, la experiencia ya me había marcado profundamente. Ya no me sentía segura en mi propia casa. Cada noche me acurrucaba en mi cama con el cuchillo en la mano, rezando para que la sombra y la muñeca no se volviera a mover. Pronto, mis padres decidieron deshacerse de la muñeca, pero aunque la muñeca ya no estaba en casa, yo seguía escuchando los pasos en la sala, en el piso de abajo. Era una noche de tormenta como cualquier otra. Estaba solo en casa, estudiando para un examen, cuando de repente el teléfono sonó. Era una llamada desconocida. Dudé un momento antes de contestar, pero la curiosidad me pudo más. Hola, dije con voz temblorosa. No hubo respuesta, solo un silencio inquietante. Hola, repetí con más firmeza. De nuevo, silencio. Todo esto me comenzó a dar miedo. ¿Quién eres?, pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. En ese momento, escuché una voz ronca en el otro extremo de la línea. Una voz que nunca jamás olvidaré. Una voz que sonaba como si viniera del más allá. Vas a morir, dijo la voz. Y luego la llamada se cortó. Me quedé paralizado sin poder respirar. El terror me invadió por completo. Sabía que no había sido una broma. Alguien me había amenazado de muerte. Llamé a la policía, pero no pudieron rastrear la llamada. Me dijeron que probablemente era una broma de mal gusto, pero yo no estaba convencido. Esa noche apenas pude dormir. Cada sombra, cada ruido me hacía creer que la persona que me había llamado estaba en la casa, y me sentía observado por todas partes. A la mañana siguiente me fui a la universidad, pero no podía concentrarme en nada. La amenaza de la llamada me perseguía, me ponía los nervios de punta. Al salir de la escuela, vi a un hombre extraño mirándome. Era alto y muy delgado, con una capucha que le cubría el rostro. Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Era él quien me había llamado? No lo sabía, pero no me arriesgué. Corrí a casa tan rápido como pude. La tormenta era bastante fuerte. Llamé a mis padres. Les conté lo que había sucedido y me prometieron que volverían y me protegerían. Esa noche, mis padres se quedaron conmigo en casa. No pudimos dormir mucho, pero al menos no me sentía solo. A la mañana siguiente, el hombre extraño había desaparecido. Jamás lo volví a ver. Nunca supe quién era ni lo que quería. Pero la experiencia me marcó para siempre. Desde entonces, nunca he vuelto a contestar una llamada de un número desconocido.